Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Estamos de vuelta por aquí para hablar de lo que ha ocurrido ayer en la reunión del FOM, la reunión de la Reserva Federal, donde se decidió subir 25 puntos básicos. Pero hay muchos mensajes importantes que mandó Powell, muchas incongruencias también y sobre todo revisión de las proyecciones económicas que vamos a ver en detalle. Vamos a ver también las mejores frases de Powell, porque hay algunas cuantas que son para alucinar. Vamos a ver esa subida de 25 puntos básicos y qué esperar a partir de aquí. Y por el otro lado, lo que hizo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que estuvo hablando en el Senado mientras Powell daba su rueda de prensa. Y mientras uno intentaba tranquilizar, que si la liquidez, que si los depósitos están bien, que si todo va bien, Janet Yellen, por otro lado, advertía de que, bueno, la quiebra de un banco pequeño también es problemática y que puede ser igual o más problemática que la de un banco grande. Por otro lado, hablaba de si van a cubrir los depósitos no asegurados. Recordar, la FDIC en Estados Unidos cubre hasta $250.000 para estar asegurado en tu depósito. Le pidieron a Janet Yellen, al Tesoro, que cubriesen todos los depósitos, incluso los que superan los $250.000 de todos los bancos. Janet Yellen ha dicho que eso ni de coña lo van a hacer, pero que van a revisar en el futuro, posiblemente a lo mejor aumentar el límite, los 300.000, 350, bueno, ya veremos. Esto fue el momento de desestabilidad en el mercado, momento de volatilidad, momento de engaño, porque el mercado juega a engañar. Si visteis el último vídeo, en el último vídeo repasábamos y decíamos, cuidado porque la Reserva Federal no puede pivotar todavía, no creemos que lo haga, el mercado estaba rebotando en una premisa de que habría una pausa. E incluso si hubiese una pausa, podría ser hasta problemático porque mostraría que la Reserva Federal realmente está en problemas muy gordos. Así que lo que se decidió ayer fueron 25 puntos básicos, que era lo que descontaban las curvas de swaps, era la opción más esperada. En el momento en el que se decide, pues hay una subida del SP500 normal. Dicen, oye, pues ha salido todo en base a lo que esperábamos, la probabilidad estaba ahí, por tanto no está en el riesgo de cola. Está en lo que más, en el evento más esperado es siempre lo que hace que el mercado mejor se lo tome. Luego vimos que un discurso donde le hicieron varias preguntas y donde, por un lado, ahora vamos a ver las proyecciones económicas, pero es importante que recordemos que la tasa terminal de la Reserva Federal era del 5,1%. Por tanto, ya estaríamos a nada, a una subida de ese 5,1%. Entonces, el mercado, al subir 25 puntos básicos y las proyecciones financieras no cambiarse, descontó que ya solo queda una subida durante el año y que a lo mejor incluso podíamos ver bajadas durante el año, porque si te pasas de 5,1 a lo mejor te vas a 5,5, luego incluso puedes ver recortes. Pero Powell luego anunció aquí mismo, justo cuando Yellen decía que no va a cubrir los depósitos, todos los depósitos, obviamente, sería una locura si hiciesen eso, es lógico, no sé por qué no sé si el mercado esperaba que eso fuese a ocurrir, pero vamos, Yellen dijo que no. Y también hubo una frase que yo creo que más bien el mercado cayó por esa, que fue cuando dijo que las quiebras de los bancos regionales también son preocupantes y pueden ser igual de... Las salidas de dinero, esos bank runs, de cuando la gente va corriendo a sacar su dinero, pueden ser igual de preocupantes o más en bancos pequeños que en bancos grandes. Creo que eso fue lo que detonó también la caída. Y justo aquí Powell, en el mismo momento que Yellen decía esto, dijo, no vamos a contemplar bajadas de tipos de interés en 2023. I mentioned with rate cuts are not in our base case, so that's all I have to say. So, thank you very much. Primero tenemos que entender una cosa importante y es las condiciones financieras. Porque esto es lo que ha puesto en un apuro y esto es lo que ha hecho que los alcistas usasen el argumento de que la Fed iba a parar, ¿de acuerdo? La Fed va a pausar, decían, porque las condiciones financieras se han vuelto muy estrictas, porque los bancos están sufriendo, hay estrés financiero, etc. Recordemos las condiciones financieras que las hemos visto aquí en el canal mucho. Cuando se van para arriba, se están aflojando. Eso no interesa que se aflojen, porque si se aflojan, eso puede producir mucha más inflación. ¿Vale? Y eso no interesa para estar en un evento restrictivo. Necesitas tener unas condiciones financieras restrictivas para frenar la inflación, para frenar la demanda. Por otro lado, el evento bancario, todo esto de Silicon Valley Bank, Signature Bank, Credit Suisse, lo que ha hecho es que las condiciones financieras se aprieten súper fuerte. No porque la Reserva Federal esté haciendo un buen trabajo, sino porque el sector financiero estaba en problemas. Y entonces las condiciones financieras volvieron a un nivel bastante apretado. No sé si os acordáis, hace muchos vídeos decíamos, las condiciones financieras tienen que volver a apretarse si queremos frenar la inflación. Bueno, pues ya están apretadas, ahora la Fed las tiene que mantener aquí. Pero Powell tiene un dilema, y es el dilema con el que jugó ayer. Tiene un dilema que es que si aprieta mucho, se pasa y la economía se hunde, ¿vale? Y aún hay un riesgo financiero muy alto. Mientras que si no aprieta, se puede quedar corto y la inflación puede volver a rebotar. Fijaros el dilema, ¿vale? Pero claro, Powell ¿con qué juega? Dice, las condiciones financieras se han apretado directamente por la crisis financiera. Por tanto, yo no tengo por qué seguir
subiendo tipos. Esta opción no me es necesaria porque ya el propio mercado financiero lo está haciendo, está creando un efecto restrictivo en la economía. Pero por otro lado, dice, si dejo de subir tipos y esto es un evento pasajero y las condiciones financieras realmente no están tan apretadas y se vuelven a desapretar rápidamente porque simplemente ha sido un caso aislado, entonces me toparé con más problemas de inflación. If we need to raise rates higher, we will. I think for now, though, as I've mentioned, we see the likelihood of credit tightening. We know that can have an effect on the macroeconomy, on demand, on labor market, on inflation, and we're going to be watching to see what that is. And we'll also be watching what's happening with inflation and in the labor market. Mientras tanto, la inflación en Inglaterra sorprendiendo al alza más 10,4%. Esto es lo que la Reserva Federal no quiere que ocurra en Estados Unidos. Vuelve a sorprender, sale por encima de los estimados, sale por encima del mes anterior, así que un ejemplo de que posiblemente la inflación, no sabemos en qué zonas, pero posiblemente la inflación todavía sea pronto para decir que se ha acabado. Por otro lado, habló del balance. Recordemos que tuvimos una expansión del balance donde la gente decía si es quantitative easing, si han vuelto a imprimir dinero, si están volviendo a tirar de la máquina de la liquidez. Y Powell explica, nosotros seguimos con la reducción del balance, dejando vencer los bonos. Y esta subida simplemente es para dar liquidez a los bancos, es para dar préstamos y además es temporal. Esto en un año va a volver a deshacerse. Esta subida que estamos viendo se deshará en un año. Y explica que en principio esto no tiene nada que ver con el QE o con el QT, que simplemente da liquidez a los bancos. The balance sheet expansion is really temporary lending to banks to meet those special liquidity demands created by the recent tensions. It's not intended to directly alter the stance of monetary policy. Por otro lado, si nos vamos a las proyecciones económicas, esto es lo más importante. Recordemos que cada 3 meses la Reserva Federal comparte unas proyecciones económicas con los cambios que cree considerables para el año actual y para los 2 años siguientes y para la tasa a largo plazo. Es importante comparar con las últimas proyecciones, que son las que pone December Projection, que son las que se dieron en diciembre de 2022, para ver cómo han evolucionado las perspectivas de la Reserva Federal. Lo primero, importante, el crecimiento. Fijaros cómo tiran el crecimiento para 2023 una décima, pero para 2024 del 1,6 al 1,2. La Reserva Federal poco a poco reconociendo que el crecimiento va a ser más débil en 2023 y 2024. Por otro lado, la tasa de desempleo, y esto es lo más interesante. Fijaros que se reduce una décima la tasa de desempleo, el 4,6 al 4,5 para 2023. La de 2024 se mantiene igual y la de 2025 la subes una décima. Bueno, estás diciendo que va a haber menos crecimiento, estás diciendo que va a haber más inflación, ¿vale? Porque se revisa la inflación al alza, solamente el de 2023, de 3,1 a 3,3, el PCE, el deflactor del PCE, que es la medida de inflación de la Reserva Federal, se revisa al alza, se revisa a la baja el crecimiento y dices que la tasa de desempleo se va a mantener igual, a pesar de que las condiciones financieras se han restringido mucho y tú sigues subiendo tipos de interés. ¿Por qué no cambian la tasa de desempleo? Bueno, pues porque luego le hicieron una pregunta a Powell, que esto fue lo más tronchante de toda la rueda de prensa. Le preguntan que si las perspectivas de la tasa de desempleo están bien trabajadas y Powell responde que bueno, que son unas perspectivas pero que no son del todo seguras que se cumplan. Entonces, ¿para qué las haces, Powell? So that's an estimate of what will happen as demand slows and as conditions soften in the labor market. And it's a highly uncertain estimate. Bueno, como veis, el truco es decir, bueno, he puesto un número ahí, no es del todo probable que ese sea el número correcto porque hay mucha incertidumbre sobre el número correcto, pero pongo uno por poner, pues pon uno más alto por si acaso te equivocas, ya que hay tanta incertidumbre sobre cuál va a ser el dato correcto, ¿no? En fin. Por otro lado, la inflación, hemos dicho, se revisa al alza y lo más importante, la proyección de los tipos de interés para final de año. Fijaros que no han querido jugársela en tocar la de 2023. No han querido. 5,1 la mantienen ahí, 5,1% tasa terminal para 2023. Eso sí, han dicho varias veces que si esto va evolucionando contra ellos, cambiarán la tasa terminal, que simplemente es un número por poner. Por otro lado, incrementan la de 2024, eso sí, o sea, tipos más altos durante un poco más tiempo en 2024, en vez de 4,1 para final de año, mantener en 4,3. Y en 2025 la mantenemos en el 3,1. Esto es el dot plot, que no deja de ser los miembros de toda la Reserva Federal, los que votan, ponen el punto donde creen que deben estar los tipos de interés para final de cada año.
y así podemos ver un poco cómo varían las opiniones. Fijaros, por ejemplo, en 2025, cuando todo el mundo se centra por esta zona, tenemos a un crack que quiere mantener los tipos de interés en el 5,6%. No sé si será Neil Kashkari, si quién será, pero este me ha gustado. Quiere mantener los tipos de interés en 2025, 2024, 2023 en 5% y no bajar de ahí, 5,5% incluso. Por otro lado, Yellen hablaba en el Senado y le preguntaban si esos depósitos del FDIC que cubren hasta $250.000, si se podía eliminar el límite, si se puede dejar que se cubran todos los depósitos y ya está, hay dinero gratis para todos. Bueno, pues Yellen descartó esa idea, ¿no? No se pueden cubrir todos los depósitos, por ahora se van a cubrir los que estén dentro del margen de cobertura de hasta los $250.000. Eso sí, le preguntaron, Yellen afirmó que posiblemente en el futuro estudien ampliar este límite, que en vez de ser 250.000, pues sean 350.000 o 300 o 400, no lo sé. Luego, por otro lado, pues garantizó la seguridad del sistema bancario. El sistema bancario no le creyó mucho porque se desplomó en cuanto habló. Y también, lo más importante, recalcó que la salida de depósitos de un banco pequeño puede ser igual o más peligrosa que la de un banco grande. Por otro lado, hoy por la mañana, mientras la Fed sube 25 puntos básicos, mientras el BCE sube 50 y todos los que decían que la Reserva Federal iba a pivotar y el Banco Central Europeo iba a pivotar porque las cosas iban muy mal y el sector financiero estaba en estrés, pues vemos que eso no es así y de hecho no solo Banco Central Europeo sube 50 puntos, no solo Fed sube 25 puntos básicos, sino que encima Suiza, el Banco Central de Suiza, con toda la movida de Credit Suisse, decide subir los tipos 50 puntos básicos. Fijaros cómo están los bancos centrales y cómo será el problema de inflación para que los bancos centrales, incluso con las tensiones crediticias que hay y con la liquidez que han asegurado, que saben que eso puede ser potencialmente inflacionario, por otro lado tengan que continuar con esa subida de tipos de interés. Los intereses, movimiento curioso, porque a pesar de que el discurso fue hawkish, el discurso fue bastante reafirmando que hay que seguir haciendo subidas de tipos, que hay que ir hasta el 5,1, aún así el mercado de renta fija cree que algo va a romperse y sigue creyéndolo. Fijémonos en el interés a corto plazo, el interés a 2 años, que recuerden, cuando las cosas tengan tensión en el mercado de renta fija, lo primero que va a caer es la parte corta de la curva. Por tanto, los intereses en la parte del 1 año, de las letras del tesoro, de los tramos del 2 años, etc., ¿no? Más que el 10 años, porque el 10 años al final lo que mira es esa perspectiva futura. Bueno, pues fijaros la caída, esto fue por los bancos, desde el 5% ya estamos en el 3,9%, es más de un punto porcentual lo que ha caído el interés del 2 años en pocas semanas, pero es que sigue en niveles muy débiles. Y mientras el interés del 2 años siga bajando, estará descontando el mercado de renta fija que algo va a romperse en el corto plazo, que algo más va a romperse en el corto plazo. ¿Por qué? Porque está habiendo mucha demanda también de bonos y de letras del tesoro. En el último vídeo explicábamos, oye, las subastas se han agotado y de hecho la gente estaba aceptando un 0% de interés. ¿Por qué? Porque quieren colateral, porque quieren un activo de calidad que son las letras del tesoro o los bonos con vencimientos de muy corto plazo. Y en este caso es donde se refugian. De hecho, si el interés cae porque se rompe algo, el precio del bono se dispara, ¿no? Entonces, pues es la curva, se está poco a poco desinvirtiendo porque el 2 años sigue cayendo fuertemente y eso va a ser importante de monitorizar. De hecho, la volatilidad en el mercado de bonos se está incrementando cada vez más. Y no solo en el mercado de bonos del Estado, que estos son lo que he puesto ahora, sino también en el mercado de bonos en general. El MOVE Index, fijaros que antes de la reunión de Powell, el S&P había una divergencia, el S&P estaba subiendo, el MOVE estaba subiendo también. Normalmente el MOVE está invertido. El MOVE es la volatilidad de los bonos. Normalmente cuando el MOVE sube, el S&P de 500 debería bajar. También debería dispararse, cuando el MOVE se dispara, debería dispararse el VIX, la volatilidad en el mercado de renta variable, para igualar ese movimiento. En el S&P 500, niveles importantes. Comentábamos semana pasada esta rotura importante, que posiblemente se buscaba la media de 50, se hizo, se engañó y otra vez para abajo. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es el nivel donde se libera esto? Pues volver a buscar las roturas. Y hasta que no tengamos liberada la media de 50 por esta zona, los 4.020, 4.030, hasta ahí yo tendría muchísimo precaución y no entraría en SP. Luego, pues tenemos media de 200 haciendo de apoyo. Ahora, si se pone la cosa complicada, podríamos ir a buscar otra vez la parte baja de este medio canal bajista pequeño que se está haciendo. Incluso volver a retestear este soporte que vimos en los 3.800 más o menos, que justamente es el FIBO 23.6 desde el mínimo de la caída. Como digo, por ahora rechazo feo del SP500. Yo esperaría confirmaciones técnicas, por lo menos si quiero asumir riesgo,
pues por encima de los 4.030. Mientras esté por debajo de eso, mucho cuidado porque podríamos volver a retestear la zona baja. También el Dow Jones, como vemos, marcábamos esta resistencia semana pasada importante, ha rechazado ahí, veremos si consigue otra vez romperlo hasta que esto no se rompa y se libere. De nuevo, mucho riesgo también en el Dow Jones. Y seguimos viendo cómo el ciclo se retroalimenta. Condiciones financieras se están apretando por, os lo enseñaba antes, el tema bancario. Powell ha seguido subiendo tipos, se está volviendo más hawkish. Esto va a contribuir también a las condiciones financieras se aprieten cada vez más y eso poco a poco el mercado descuenta una recesión y por eso los riesgos de deflación que está mirando el mercado de renta fija. Por eso hay falta de colateral, por eso hay mucha demanda de renta fija, por eso el 2 años está cayendo tan fuertemente y la curva desinvirtiéndose. Y cuidado, porque cuando la curva se desinvierte, ahí es cuando vienen los problemas, no cuando la curva está invertida. Recuérdenlo, es cuando la curva se desinvierte. Un abrazo fuerte, espero que os haya gustado el resumen y nos vemos como siempre la semana que viene.